cursos y cursos, tutoriales tras tutoriales y todavía no consigues saber programar. ¿Te has visto el típico curso de 10 horas sobre inserta aquí cualquier lenguaje de programación y después de seguirlo paso a paso pensabas que ya sabías todo? Pero cuando intentas hacer un proyecto por tu cuenta directamente es como si no supieras nada. Te quedas en blanco y no sabes por dónde empezar sin una voz en off que te va diciendo paso a paso qué hacer. ¿Esto te suena? A mí me ha pasado y seguro que a muchas personas de los que lleguen a este vídeo también. Ahora te voy a enseñar cómo evitar este ciclo infinito y que acabes en el muy temido pero bastante posible infierno de los tutoriales. Te voy a enseñar una estrategia que me hubiese gustado conocer cuando comencé a aprender a programar. Gracias a ella llevo muchos años trabajando como desarrollador, cada vez mejorando más. Compré mi primer coche a los 21, también vivo en el lugar que quiero y de la forma muy acomodada con mi novia e hijo. Además, podemos darnos el lujo de viajar por todo el mundo si es que así lo quisiéramos. Simplemente son unos pocos pasos que debes seguir para así poder de alguna manera hackear tu mente y enfocarla completamente a conseguir tu objetivo. Ese tan ansiado objetivo de conseguir trabajar en una empresa como desarrollador o desarrolladora. Antes de aplicar la estrategia hay unos requisitos previos que debes seguir a rajatabla. Requisitos que son sencillos pero vitales. Primero, cierra las 100.000 pestañas que tienes de los distintos cursos de YouTube. Efectivamente. Segundo, y bueno, esto es una pregunta para ti. ¿Sabes cómo es que el botón de suscribirse al canal está ahí? ¿O qué pasa cuando le doy a ese botón de suscribirse? Este es un punto importante del que nadie habla. A ver, no te hablo de algo tan avanzado como saber programarlo, sino más bien cosas más simples como saber para qué sirve HTML, para qué sirve CSS, qué son las DNS, cómo es que yo cuando busco en la barra de búsqueda youtube.com entro a youtube.com. Es importante que conozcas el internet de las cosas. Si tú quieres programar algo como YouTube, Twitter, bueno, ahora X, debes saber conceptos tan básicos como estos. Y sí, ya me estarás diciendo, ¿qué tontería, Oscar, si es que esto todo ya lo sé? Pero no lo creas, muchas personas se ponen a aprender a programar sin ni siquiera saber esto. Es como si un médico se pusiera a operar sin saber toda la anatomía humana. Tercero, debes aprender los fundamentos de la programación. Sí, todos los youtubers de programación dicen eso. Pero, ¿qué son realmente los fundamentos de la programación? Estoy hablando de comprender los conceptos claves que van a dar forma a todo lo que hagas en el futuro como programador o programadora. Debes entender la lógica, los algoritmos, las estructuras de datos y cómo fluye la información en un programa. Pueden ser conceptos complicados y que tienen también nombres bastante complicados, pero son mucho más sencillos de lo que crees. Al final es entender la lógica de por qué se crea o se necesita un código. Los pasos que siguen para crear este código, es decir, el algoritmo y las estructuras de datos, pues, qué son los arrays, listas, variables y cómo y cuándo se usan. Como ves, no son conceptos de otro mundo, sino más bien cosas sencillas que te lo podría explicar muy rápidamente. Pero lo importante es internalizar estos conceptos bastante bien. Ahora que ya pasaste todos estos pequeños requisitos, tu pregunta será ¿cómo salvo o evito el infierno de los tutoriales? Pues bien, para empezar podemos realizar pequeños proyectos. Pero bueno, ¿qué significa estos pequeños proyectos? Pues menos de 100 líneas de código pero sin código repetitivo. Puedes buscar en Google proyectos con frases como problemas para principiantes en X lenguaje, o bueno, también proyectos para principiantes en X lenguaje. Tras esta búsqueda encontrarás una larga lista de ejercicios con muchos ejercicios y hasta sus posibles soluciones. Pero otro requisito, y que no he dicho antes, es que las soluciones no existen para ti. Vamos a hacerlo de otra manera. Te van a salir problemas de cómo crear una calculadora, escribir una función que verifique si un número es par o impar, convertir segundos en horas, etcétera, etcétera. Ahora con esto piensa en un objetivo final y desglósalo en una serie de pequeñas preguntas. La idea es buscar en Google hasta encontrar una solución, pero directamente sin usar la solución propuesta por los ejercicios. Pero te lo voy a explicar mejor. Toma un problema de estos ejemplos, por ejemplo, una función que verifique si un número es par o impar, y bueno, tu primera búsqueda en Google podría ser algo como utilizar JavaScript en Visual Studio Code. Luego podrías buscar algo como hacer una función en JavaScript. Sí, puede sonar bastante tedioso y al principio puede que solo estés copiando y pegando, pero aquí el truco es que tendrás que adaptar todo ese código a tu propio proyecto. Recuerda que no conoces la solución y no la deseas conocer. Y bueno, el ejemplo en este caso es bastante corto y muy concreto. Pero imagina que decides construir una calculadora. Puedes ir dividiendo el proceso de la creación de la calculadora en varios pasos, de manera que poco a poco vas entendiendo lo que estás copiando y pegando.
Además, ten en cuenta que seguro que no todo funcionará a la primera, ya que el código que pegas vas a tener que adaptarlo sí o sí, y a la hora de adaptarlo puede dar bastantes fallos. Y bueno, es aquí donde está lo increíble de todo esto, y es que vas a encontrarte con muchos problemas Quiero morirme. que vas a tener que investigar aún más y aprender cómo solucionarlos. No solo te estarás pegando con código, estarás enfrentando los errores, los problemas de sintaxis, las incompatibilidades que se presenten en tu proyecto, y créeme que aprenderás muchísimo más de esos errores y soluciones que cualquier tutorial que te dé las respuestas servidas en bandeja. Al enfrentar estos desafíos comenzarás a comprender la lógica detrás del código, algo que un tutorial jamás podría enseñarte de la misma manera. Este es el momento en el que el código deja de ser un simple conjunto de líneas y se convierte en una herramienta para que puedas adaptarla a tus necesidades. Y mira, es una cosa que vas a hacer exactamente igual en tu futuro trabajo. Y bueno, Oscar, ¿por qué debería hacer esto y por qué con muchos proyectos? Aparte de lo que ya te he comentado, también necesitas hacer que la programación sea divertida, y la única forma de hacerlo es si tienes un ciclo de retroalimentación positiva. Los humanos necesitamos ver logros inmediatos para seguir motivados. Completar pequeños proyectos te brinda la oportunidad de ver resultados rápidos que a su vez alimentan tu deseo de aprender más. Resolver muchos de estos pequeños problemas calientan tu cerebro, pero sin abrumarlo. Además, estos pequeños problemas se suman y se convierten en proyectos completos. Otra cosa es que en el mundo real los proyectos no son un tutorial limpio y perfecto donde todo se presenta en orden y sin errores. Los proyectos reales implican problemas y desafíos que tendrás que resolver sobre la marcha. Enfrentarse a esos desafíos en pequeños proyectos te prepara para obstáculos más grandes en el futuro. Una vez que hayas completado al menos 10 o 30 proyectos pequeños, busca 5 o 10 sitios web que te parezcan geniales y clónalos. Pero ¿por qué clonarlos? Porque no tienes que pensar en el diseño, funcionalidad o estilos, lo que elimina la procrastinación y muchos dolores de cabeza. Además, muchos programadores principiantes se obsesionan con la idea de tener proyectos súper originales, pero eso puede venir más adelante en tu carrera y ya con un trabajo estable. Te voy a explicar cómo es que yo plantearía esta clonación. Siempre antes de empezar mi proyecto escribo mi producto mínimo viable o MVP. Por ejemplo, si quiero clonar la página de inicio de YouTube, necesito la barra de navegación, la barra lateral izquierda y los vídeos del centro. Cada uno de estos elementos son mini proyectos que luego puedes combinar para hacer un proyecto completo. Ahora, en lugar de buscar cómo clonar todo YouTube, te enfocarás en crear una barra de navegación con HTML y CSS. Una vez que lo tienes, pasas a la barra lateral izquierda y finalmente te enfocas en cómo mostrar los vídeos en el centro de la página. Y sí, muchos aquí podrían dividir esto en muchas más pequeñas partes, pero esto ya lo dejo que lo decidas tú. También está bien que crees tu propio formato de trabajo en el que te sientas más cómodo. Mi forma de trabajar puede ser la correcta, pero bastante mejorable, así que no tengas miedo y optimízalo para sentirte mucho más cómodo si es necesario. La clave aquí es dividir cada proyecto en pequeñas tareas manejables y luego enfocarte en ellas una por una. No solo te sentirás menos abrumado y agobiado, sino que también te permitirá entender cada pieza del rompecabezas a fondo. Una vez que hayas terminado de clonar estos sitios web, habrás acumulado un montón de experiencia y podrás manejar proyectos más complejos con mucha más confianza. También tendrás una metodología de trabajo tan buena que estarás preparado para la realidad del sector. Y bueno, ahora es un buen momento para empezar a pensar en tus propios proyectos, algo que realmente te apasione o simplemente si quieres llamar la atención de alguna empresa. Piensa que ahora ya no estás aprendiendo por aprender, sino que ya estás aplicando tus conocimientos a algo que tiene un significado para ti. Si llegas a este punto, te garantizo que ya no serás un principiante. Y lo más importante es que habrás evitado el infierno de los tutoriales, porque en lugar de acumular conocimientos de forma pasiva, los habrás aplicado de forma práctica. La mejor forma de aprender es haciendo, y no creo que haya nadie que te diga lo contrario. Entonces, resumiendo, número 1, cierra las 100.000 pestañas de cursos que tengas abiertas. Número 2, comprende los fundamentos del internet y la programación. Número 3, realiza pequeños proyectos para practicar y entender los conceptos. Número 4, divide grandes proyectos en pequeñas tareas más manejables. Número 5, clona como mínimo 5 o 10 sitios web que te gusten para ganar experiencia práctica. Y número 6, trabaja en tus propios proyectos que te apasionen bastante. Te aseguro de que si sigues todo esto que te he comentado, cuando llegues al punto 6 ya no serás un principiante, sino alguien que realmente sabe cómo abordar cualquier proyecto de programación. Recuerda que en este caso, como desarrollador web que soy, estamos hablando de ejemplos de programación orientada a la web.
Pero esto es aplicable a cualquier ámbito de la programación, no importa si quieres ser un desarrollador de videojuegos, desarrollar aplicaciones web o científico de datos. Los principios básicos son lo mismo: aprender haciendo, enfrentar desafíos y superarlos. Y bueno, una vez que hayas terminado con la rehabilitación de cursos y tutoriales, te voy a ser sincero, siempre los vas a necesitar. ¡Qué agradable sujeto! Así que el mejor enfoque es construir una relación saludable con ellos. No hay nada de malo en usar tutoriales o cursos para aprender cosas nuevas o para resolver problemas específicos, pero la clave es no depender de ellos completamente. Los tutoriales son una excelente herramienta de aprendizaje, pero solo si se usa correctamente. Al final del día, recuerda que la programación es una habilidad que desarrolla con el tiempo y la práctica. No hay atajos, pero hay formas más eficientes de llegar a tu destino. Enfoca tu aprendizaje en proyectos prácticos y aplica activamente lo que has aprendido. Esa es la verdadera clave para salir del infierno de los tutoriales y convertirte en un desarrollador o desarrolladora competente y exitoso. Espero que estos consejos te sean útiles. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like y suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por llegar hasta aquí. Un saludo.